Hola a todos, ¿cómo están? Espero pues que se encuentren bien. Espero pues que tengan pues un excelente día o una excelente noche, dependiendo del momento en que nos estén pues sintonizándonos en lo que es nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a abordar lo que es una temática que es bien interesante y que pues de alguna manera pues es necesaria para que nosotros podamos entender lo que son cada uno de los procesos que se dan a nivel mundial, tanto en el plano social como en el plano económico. Recordemos que nuestra asignatura es Ciencias Sociales, en lo que es pues noveno grado. La unidad que estaremos abordando va a ser pues la relativa a lo que son los sistemas económicos, y dentro de esa unidad pues el primer tema que vamos a tratar hoy va a ser el relacionado a lo que es el capitalismo. Debemos de recordar, jóvenes, que el capitalismo ha sido prácticamente pues el sistema que ha venido a definir lo que son los procesos y actividades económicas tanto de nuestro país como de pues muchos países del mundo. El objetivo que vamos a construir o que vamos a tener en lo que es pues ahorita en el transcurso de nuestra intervención va a ser pues el que podamos analizar el contexto económico que define el sistema capitalista en lo que es la economía mundial. Entonces va a ser muy interesante, igual pues nos va a poder permitir pues tener una noción completa para que podamos correlacionar y podemos darle sentido a cada una de las cosas que están sucediendo hoy en día. Muy bien, entonces es importante. Para poder comenzar debemos de entender pues en esencia qué es lo que es el capitalismo como tal. Recordemos algo, jóvenes, y es el hecho de que a lo largo de la historia han existido varios sistemas económicos. En este caso les vamos a llamar lo que son modos de producción. ¿Ok? Generalmente nosotros utilizamos el término sistema económico, pero económicamente hablando, la terminología correcta es modo de producción. Por consiguiente, nos vamos a referir como modo de producción capitalista. Entonces, como les decía, a lo largo de la historia pues han existido varios modos de producción. No solamente el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es en el que estamos inmersos hoy en día. Sin embargo, también hemos visto que han existido lo que es el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista. O sea, cada uno de ellos pues se ha caracterizado porque ha definido los procesos y las actividades económicas en base a lo que es su propia égida o sus propias características. Es decir, de que nosotros vamos a ver que las actividades económicas que son aplicables o que surgen de lo que es el capitalismo son muy diferentes a las que se daban, por ejemplo, cuando estaba vigente el modo de producción esclavista o el modo de producción feudal. ¿Okay? Entonces, para empezar, pues, un sistema capitalista pues se basa en lo que es pues el hecho de que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado. Aquí es donde viene lo que es el concepto de propiedad privada. El concepto de propiedad privada, jóvenes, recordemos de que, bueno, sus antecedentes pues los tenemos que remontarnos a lo que es pues la ilustración de John Locke, los procesos que se vivieron en Inglaterra relativo a lo que fue pues la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial viene siendo como las raíces de lo que es el sistema capitalista como tal o modo de producción capitalista. ¿Okay? Entonces debemos de ver entonces que cuando nosotros hablamos de que el sistema capitalista es un modo de producción, tenemos que ver qué es un modo de producción. Y el modo de producción lo vamos a definir como la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad. Es decir, es la manera en la que la sociedad se organiza para poder producir y distribuir bienes y servicios. Recordemos que en el modo de producción capitalista
la forma en la que se organiza la actividad económica se basa en lo que es el libre comercio, en lo que es la ley de la oferta y la demanda. También se basa en el hecho de que el papel del Estado se reduce a lo más mínimo, significativamente hablando. Y si lo comparamos con otro modo de producción, como el modo de producción socialista, por ejemplo, en el modo de producción socialista vamos a ver que el papel del Estado es el que tiene prácticamente lo que es el eje central en todo lo que son los procesos productivos. En el modo de producción socialista no existe lo que es el concepto de propiedad privada. ¿Por qué? Porque en el socialismo se da lo que es la colectivización de los medios de producción, mientras que en el capitalismo los medios de producción están en manos de lo que es el sector privado, es decir, el concepto de propiedad privada. Entonces, esas son básicamente lo que son pues las diferencias que hay entre los dos. Debemos de ver que cuando nosotros hablamos de modos de producción, también nos referimos que es un proceso económico donde convergen tanto lo que son medios de producción, fuerza de trabajo y lo que es relaciones de producción. ¿Okay? Cuando hablamos de los medios de producción, jóvenes, estamos hablando en primer lugar que son esos elementos tangibles o esos instrumentos que son utilizados por la fuerza de trabajo para poder transformar lo que es la materia prima. Recordemos que los instrumentos de trabajo pueden ser mecánicos o manuales, es decir, pueden ser maquinaria, herramientas, tecnología, etc. Y esos instrumentos de trabajo son los que permiten que la fuerza de trabajo transforme lo que es la materia prima, que la materia prima puede ser materia bruta y lo que es materia prima. La materia bruta son los recursos que se obtienen de la naturaleza y que el ser humano no le ha dado ningún tipo de tratamiento, como por ejemplo el petróleo, el agua, el algodón, el carbón, es decir, son los que utiliza el ser humano y que los obtiene de manera pura, natural, y que de esa forma directamente los utiliza para lo que es su transformación. La materia prima es diferente, porque la materia prima ya es un elemento que ha recibido un cierto tipo de transformación. Es decir, de que cuando el hombre o el ser humano lo extrae de la naturaleza, le tiene que darle una transformación para que de esa manera pueda ser utilizado en lo que es el proceso productivo. Por ejemplo, tenemos algo que es la madera. La madera es un ejemplo de materia prima. ¿Por qué? Porque cuando se obtiene la madera, por ejemplo, para poder obtenerse, primero tiene que aserrarse, se tiene que transformar, o sea, se corta el árbol y el árbol tiene que transformarse, tiene que recibir una modificación. Y ya cuando se utiliza, el carpintero lo que utiliza es ya la madera en pie a tablar. No utiliza directamente el tronco, sino que ya ha recibido un proceso. Lo mismo, por ejemplo, con lo que es pues la gasolina. La gasolina es una materia prima que se utiliza en lo que es el proceso productivo. Pero si ustedes se fijan, la gasolina no es que se obtiene ya directamente de la naturaleza, no, la gasolina es un derivado del petróleo. El petróleo sí se obtiene naturalmente, pero la gasolina es el resultado de un proceso de transformación que nosotros le llamamos petroquímica. Entonces, una vez que se obtiene, por ejemplo, la gasolina, esta se utiliza para lo que es pues los motores en lo que es una empresa, o para lo que es pues en lo que es pues el transporte, en lo que es pues una fábrica. ¿Me explico? Entonces, en eso consiste en lo que son los medios de producción. Ahora, cuando hablamos de lo que es la fuerza de trabajo, estamos hablando de lo que es la capacidad física y mental del ser humano. En el capitalismo, la fuerza de trabajo prácticamente es la que le da vida a lo que son los productos que son terminados de una fábrica. Sin fuerza de trabajo no hay economía. Sin fuerza de trabajo no hay ningún tipo de actividad económica. Y sin fuerza de trabajo no hay nada. Por consiguiente, la fuerza de trabajo es el elemento más importante. Ahora, la fuerza de trabajo la podemos dividir en las personas que solamente venden su capacidad física o las personas que solamente venden lo que es su capacidad mental. ¿Qué es esto?
Bueno, cuando hablamos de capacidades físicas pueden ser las personas que trabajan en una maquila haciendo una actividad repetitiva, es decir, una actividad física, o la persona que puede trabajar haciendo un zanjo, o lo que es o excavando. Cuando hablamos de capacidad mental, estamos hablando de las personas que pueden estar trabajando en una oficina, o puede ser un médico. Aquí tenemos en la imagen las gráficas, lo que son los dibujos. Aquí tenemos una persona que los dos son fuerza de trabajo, los dos. Pero el que estoy señalando con el cursor está vendiendo su capacidad física porque ocupa ejercer una capacidad física, es decir, está excavando. Mientras que la señora que está aquí en la computadora, con la computadora, está nada más vendiendo su capacidad mental, es decir, su intelecto, su profesionalismo, su formación académica. Entonces, la fuerza de trabajo es indispensable, es indispensable. Aparte de la fuerza de trabajo, también tenemos lo que son las relaciones de producción en lo que es el capitalismo. Vemos que con estos elementos, prácticamente pues se le da vida a lo que es al ciclo del capital. Ahora, cuando hablamos de las relaciones de producción, estamos hablando básicamente de lo que es pues cuando las personas venden la fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, y por vender la fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual, los trabajadores reciben a cambio lo que es un pago por ese servicio. A eso se le llama salario. Entonces, a ese acto le llamamos relaciones de producción. Es decir, cuando existe lo que es una relación económica entre lo que es el contratante y lo que es la persona que está vendiendo su fuerza de trabajo. Ahora, las relaciones de producción pueden ser formales y no formales. En las formales están regidas por lo que son los contratos laborales, mientras que las no formales solamente son pues verbales. ¿Ok? Entonces, esas son los elementos más básicos relacionados con lo que es pues las relaciones de producción. Ahora, en el capitalismo vamos a encontrar también que existe lo que es pues escalas o estratificación social. Recordemos de que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a encontrar de que siempre han existido lo que son pues eslabones o escalones sociales. En el capitalismo básicamente lo que es su posición social o la posición social de todas las personas es determinada por lo que es la posesión de lo que son los medios de producción. Es decir, que las clases sociales, para empezar, son grupos de personas que se diferencian por el lugar que ocupan en las relaciones de producción. Es decir, en primer lugar tenemos un grupo mayoritario, que es el que vende solamente la fuerza de trabajo, que le vamos a llamar proletariado, y en el segundo grupo tenemos otro grupo minoritario, que es el dueño de los medios de producción. Entonces, a este se va a dividir en lo que es burguesía y pequeña burguesía. Ahora, la burguesía se divide pues en burguesía industrial, burguesía terrateniente, burguesía comercial, burguesía bancaria, burguesía del sector servicios. Pero aparte de estos dos elementos, también tenemos lo que es el campesinado y lo que son las capas medias. La diferencia del campesinado con los dos anteriores que mencioné es que el campesinado no trabaja para lo que es una burguesía en sí, pero tampoco lo podemos llamar como proletario, porque el campesinado pues son los grupos de personas que tienen su pequeña o su parcela de tierra y que ellos mismos se dedican a cultivarla. Entonces, por consiguiente, tenemos que definirlos en otro escalón totalmente diferente. ¿Ok? Mientras que las capas medias prácticamente podríamos decirlo como que es la burocracia o los profesionales. Es decir, son las personas que trabajan tanto en el sector público y privado y que venden solamente su capacidad intelectual, es decir, los profesionales, empleados públicos, ingenieros, médicos, todos esos sectores que pues han tenido una formación académica. ¿Ok? Entonces, en eso consiste lo que es pues la estratificación social en lo que es el capitalismo. Algo que es importante y algo que nunca lo debemos de olvidar.
una cosa es que nosotros reflejemos que pertenecemos a un determinado grupo o a una escala social alta, y otra cosa puede ser la realidad. Generalmente siempre se da y se le conoce como el prejuicio de clase. Cuando hablamos de prejuicio de clase, estamos hablando de que es cuando quizás por la falta de formación y por la falta de lo que es pues conocimiento de lo que es la dinámica del sistema, se quiere aparentar que se pertenece a cierto sector social pudiente. Y recordemos de que nuestra posición en la sociedad va a ser determinada por nuestra realidad material. Y nuestra realidad material es determinada por el lugar que ocupamos en las relaciones de producción. Si, por ejemplo, el lugar que se ocupa en las relaciones de producción solamente es que se está vendiendo la fuerza de trabajo, por más que se quiera aspirar, no se va a pertenecer a lo que es la burguesía, porque no se tiene o no se es dueño de lo que son los medios de producción. Entonces, esa es una de las cuestiones y que ha sido un fenómeno que comúnmente se da, lo que se le conoce como el prejuicio de clase. Ahora, hay algo que también debemos de ver y que es pues totalmente intrínseco en lo que es el capitalismo, lo que es el elemento de la plusvalía. Podemos decir que la plusvalía es la ganancia de lo que es el empresario. ¿Okay? Se le conoce como plusvalor o también se le conoce como lo que es el excedente monetario. Recordemos que en un proceso productivo, ahí también tenemos lo que son los ingresos, los costos de producción. En el caso, por ejemplo, el capital constante serían los costos de producción, es decir, maquinaria, materiales, los costos fijos, los recibos. Eso se le conoce como capital constante, mientras que lo que es el capital variable se le conoce como lo que es el salario de los trabajadores. ¿Okay? Hay una fórmula para que se calcule la plusvalía, y la fórmula para que se calcule la plusvalía es restando ingresos menos costos de producción. Entonces, eso va a dar básicamente a lo que es pues el excedente. Recordemos que los costos de producción es la suma entre lo que es el capital constante y lo que es el capital variable. ¿Ok? Entonces, en eso consiste básicamente lo que es la plusvalía. ¿Ok? Para finalizar, es importante que recapitulemos, en primer lugar, qué es el capitalismo. Recordemos que el capitalismo es un modo de producción. Es un modo de producción que prácticamente rige lo que son nuestras vidas. Honduras es un país que tiene una economía capitalista, pero así como también hay países que se caracterizan porque son economías capitalistas, también tenemos países que se caracterizan porque son economías socialistas. Es decir, es un modo de producción distinto. Hay que acordarnos de la estratificación social, el papel que cumple lo que es o lo que son pues los medios de producción y lo que es la fuerza de trabajo y las relaciones de producción. Entonces son elementos que los manejemos, y por último saber lo que es el excedente, que es la plusvalía. ¿Okay? Entonces queda una asignación que va a ser enviada y va a ser posteada en lo que es la plataforma para que la puedan realizar, y de esa manera pues continuemos en la próxima clase con el próximo tema. Saludos.